Yo soy el arquitecto Kaliman, que soy el que estoy a cargo de la electiva. La clase de hoy es una clase de presentación. Entonces vamos a empezar definiendo qué es un render. La electiva es una introducción al render y a la animación, o sea que es fundamental que sepan qué es lo que estamos hablando cuando estamos hablando de un render y de una animación, que supongo que deben tener más en claro el concepto. Lo que nosotros hacemos con una serie de programas modeladores es generar un modelo virtual, ¿sí? Una maqueta virtual. Entonces con el SketchUp, por ejemplo, lo que hacemos es generar un modelo. Ahora bien, ese modelo puede tener ciertas características, cierta calidad de presentación, etc. Pero cuando nosotros queremos mejorar la presentación de ese modelo, tenemos que empezar a realizar una serie de trabajos sobre ese modelo para lograr el objetivo final que nosotros buscamos. Si estamos buscando lograr imágenes de muy buena calidad para mostrarle a un cliente, para promocionar el proyecto que estamos haciendo o lo que sea, necesitamos realizar una serie de tareas para realmente lograr ese objetivo. Uno de los primeros aspectos que tenemos que definir es establecer cuál es la vista sobre la que queremos trabajar, qué es lo que queremos mostrar de nuestro modelo. Pueden ser que sean vistas exteriores, pueden ser que sean vistas interiores, pero es importante, en primer lugar, definir cuáles son las vistas sobre las que vamos a querer trabajar. No tiene sentido que nosotros trabajemos preparando con una calidad muy buena de presentación todo el modelo, cuando probablemente nosotros después mostremos ciertos aspectos de ese modelo en particular. Si nosotros vamos a trabajar con la vista interior del estar, por ejemplo, como es en esta vivienda, no vamos a querer presentar una vista de buena calidad del dormitorio, ni del baño, ni del patio, sino solo del estar. No tiene sentido ponerse en el trabajo y esforzarla a la máquina para que haga ese trabajo de aplicar materiales, luces, etcétera, en todos los ambientes interiores de nuestros proyectos, si nosotros lo que queremos es hacer una vista del estar. Entonces, el primer paso es definir los encuadres, cuáles son las vistas sobre las que nosotros queremos trabajar, ya sea interiores o sea exteriores. A partir de ahí tenemos que realizar dos pasos, fundamentalmente. Definir la iluminación y aplicarle materiales a ese modelo. Esos dos pasos son intercambiables en su orden e inclusive se van trabajando conjuntamente en muchos casos, pero aquí están divididos solamente a modo de facilitar la visualización del recorrido. Entonces tenemos que definir la iluminación. Puede ser una iluminación natural, puede ser una iluminación artificial, según el caso. Si es una imagen de día, fundamentalmente vamos a trabajar con la iluminación natural. Tenemos que aprovechar esa iluminación que nos está dando el sol para definir nuestras imágenes. Si es una vista nocturna, bueno, seguramente que básicamente vamos a trabajar con iluminación artificial. Sea cual sea el caso, uno de los aspectos que es muy importante, digamos, en la generación de esa imagen final es trabajar con la iluminación y generar una buena iluminación. Y en paralelo con eso es ir aplicando los materiales a ese modelo, digamos, que también nos genere una imagen más realista. Los materiales también, por supuesto, tendrán que estar configurados de manera adecuada para que parezcan de verdad. Si yo hago un ladrillo muy grande o hago un ladrillo muy chico, ¿sí? Se va a notar que eso es una imagen rara. Entonces, uno de los aspectos que hay que tener mucho cuidado es, por ejemplo, la escala de las imágenes que estoy utilizando para generar esos materiales. Pero en definitiva es importante que definamos la iluminación y definamos los materiales. Todo esto es lo que conlleva el proceso del render. O sea, nosotros hemos trabajado en técnicas digitales 1 y en técnicas digitales 2, en modelado, algo han trabajado también en render en técnicas digitales 2, pero el modelo termina en el momento que termina la maqueta electrónica del proyecto que están realizando. Cuando empezamos con este proceso de encuadrar imágenes, aplicarles materiales, definir la iluminación, estamos trabajando con el proceso de render. Entonces, lo primero que me interesa es que le queden claro qué es el proceso de render. El proceso de render, entonces, es partir de un modelo, aplicarle material, definir o configurar la iluminación, definir las vistas, para finalmente, a través de procesos que hace la computadora, del motor de render se llama, que procesa toda esa información, generarnos una imagen final de buena calidad que tienda a una imagen fotorrealística, es decir, una imagen de muy buena calidad,
para mostrar el proyecto que estamos desarrollando. Muy bien, ahora, si ustedes tienen una imagen como esta, y al lado le ponen una imagen donde esto está movido un poquito, y al lado le ponen otra imagen donde esto está movido otro poquito, lo que vamos a tener es una sucesión de imágenes renderizadas, estáticas, pero como se van moviendo de a poquito una con respecto al otro, si nosotros a eso lo pasamos a una velocidad adecuada, vamos a lograr tener una animación. O sea que la animación no es otra cosa que una sucesión de imágenes estáticas donde una imagen está corrida un poquito con respecto a la anterior, corrida si es una animación de movimiento, si es una animación que se transforma un color en otro o un material en otro, entonces no será movimiento, será pasos paulatinos o sucesivos para que un material se convierta al otro, o sea grande o sea chique, digamos. La animación no solo puede ser de movimiento, pero en definitiva la animación es eso, es una sucesión de imágenes estáticas renderizadas para mantener la calidad fotorrealística, donde en una imagen se ha transformado un poquito con respecto a la anterior. Y si eso nosotros lo ejecutamos a una velocidad adecuada, el ojo humano no puede percibir que son imágenes estáticas, una a continuación de la otra, y lo percibe como una secuencia en movimiento. Por eso habrán escuchado ustedes que son 24 cuadros por segundo, 30 cuadros por segundo o 12 cuadros por segundo. Ese numerito lo que le está diciendo es cuántas imágenes estáticas por segundo están corriendo. Por supuesto que cuando más imágenes estáticas por segundo se utilice para generar nuestra animación, el video va a tener un movimiento más suave que si utilizo pocos cuadros, con lo cual se va a ver como un poco más cortado. Pero de cualquier manera el concepto de animación es simplemente eso. Si yo tengo una animación de 30 cuadros por segundo y mi animación dura 2 segundos, voy a tener 60 imágenes estáticas. Les hago este número simplemente para que tengan un concepto de lo que significa una animación. Si ya un render estático puede llevarle a la máquina más o menos tiempo en función, como ya hemos dicho, de las características del renderizado que estamos haciendo, de la máquina que estamos usando, etcétera, etcétera, para hacer un segundo de animación con una frecuencia, digamos, de 30 cuadros, que es una buena resolución, significa que para hacer un segundo de animación la máquina va a tener que procesar 30 imágenes estáticas, lo cual va a requerir que la máquina trabaje bastante. Entonces, como primer concepto me interesaba que les quede en claro qué es el render, qué es la animación, que son los temas, digamos, con los que vamos a trabajar en esta electiva. Les reitero que no vamos a trabajar con modelado. El modelado ya lo han visto ustedes, por lo tanto yo no voy a hacer hincapié para nada en características del modelado, sino que lo nuevo y sobre lo que vamos a trabajar nosotros con la parte que viene después del modelado, el render y la animación. Ahora bien, fundamentalmente, ¿para qué se hace render y animación? Fundamentalmente, la idea general, y es real, digamos, que el render y la animación son procesos que se hacen al final para presentar nuestro proyecto, ya sea en el caso de ustedes que son estudiantes para la entrega del taller, o si ya están trabajando, digamos, para mostrarlo a inversionistas, para mostrarlo a posibles compradores, para publicitarlo en la televisión, en los medios, lo que sea, ¿no es cierto? Y eso es así, digamos, el render es una herramienta que se utiliza en la mayoría de los casos para ese tipo de objetivos. Pero también es cierto que el render nos puede servir durante el proceso de diseño para tomar decisiones de diseño. Por ejemplo, nosotros podemos estar en la etapa final del proyecto y querer definir materiales, querer definir terminaciones, y eso lo podemos hacer de manera muy interesante trabajando con render, donde yo tengo el mismo proyecto al que le voy aplicando distintos materiales para ir viendo cuál me gusta más, cuál queda mejor, y en función de eso tomar decisiones. Pues si yo tengo ladrillo visto, la construcción tendrá que ser de una forma, si yo voy a revocar y después voy a pintar o voy a empapelar, va a ser de otra. Entonces son decisiones de diseño que voy a tomar en función de estudiar, digamos, la terminación de ese proyecto con los materiales, y por supuesto me permite hacer estudios de iluminación.
O sea, yo puedo, con los programas de render, simular situaciones más o menos reales para tomar decisiones de diseño. Entonces, por ejemplo, yo puedo tomar decisiones con respecto al tamaño de estas aberturas o a la orientación que van a tener las aberturas en función de ver cómo va a ser la iluminación de ese ambiente una vez que esté construido. O sea, yo cuando estoy haciendo el render puedo tener dos objetivos. Yo puedo hacer un render como render final para mostrarlo y venderlo a mi proyecto, en cuyo caso lo que me va a interesar es que se lo vea lindo y en cuyo caso yo podré tomar decisiones de iluminación que sé que no se van a cumplir en la realidad. O sea, yo puedo decir, tengo una zona de mi ambiente que es muy oscura, porque no tiene ventana, porque no tiene nada. Bueno, no importa, le pongo una luz artificial para que se vea iluminado en el render. Pero en la realidad eso no va a pasar, porque esa luz artificial no va a existir. O si existe como luz artificial, se van a ver obligados a tener que prender luces durante el día para poder tener un ambiente iluminado. O sea que yo puedo estar haciendo un render para mostrarlo y que quede lindo, y en ese caso no tengo demasiado problema, pero puedo estar haciendo el render para hacer estudios de iluminación, por ejemplo. Y si yo descubro que hay zonas del ambiente que van a quedar oscuras, puedo tomar decisiones de diseño en cuanto a las aberturas, al tamaño, a la ubicación, etcétera, para lograr ambientes iluminados, por ejemplo, de día, sin necesidad de utilizar luces artificiales. Entonces, no solamente se trabaja con render en las etapas finales, sino que me puede servir como un recurso durante el proceso de diseño para tomar decisiones de diseño. Y por ejemplo hay como estudios de iluminación teniendo en cuenta el mismo momento del día y con la misma orientación del sol, etcétera, etcétera, pero con distintas configuraciones de iluminación. O puede ser ver cómo va a quedar mi modelo en distintos horarios del día. Si ustedes se fijan en cómo está iluminando la luz directa del sol sobre el piso, fíjense cómo aparece distinta en las distintas vistas porque son distintos horarios de prueba. Eso como criterio inicial. Quería que les queden claro cuál es el objetivo de la electiva, qué es lo que vamos a ver en la electiva. Les reitero, no vamos a ver modelado. Se supone que ustedes ya saben modelado. Nosotros vamos a hacer el hincapié en la parte de renderización y en la parte de animación. Ahora bien, para trabajar con render, por supuesto que hay muchos programas, hay muchas opciones posibles. Nosotros en esta electiva vamos a trabajar con un programa de render que se llama V-Ray, que tiene algunas ventajas que hacen que tomemos la decisión de utilizar ese y no otro. Una de las ventajas que tiene es que V-Ray no es un programa independiente, sino que es lo que se llama una extensión o un plugin, que se supone que ustedes ya saben qué es, porque nosotros en Técnica Digital 1 hemos trabajado con extensiones, o plugin, es lo mismo, la extensión es en castellano, plugin es en inglés. Pero en definitiva son programas que se incorporan, en este caso a SketchUp, por ejemplo, o a cualquier otro programa. La mayoría de los programas tienen la opción de trabajar con plugins o extensiones, y que le agregan, le incorporan a ese programa que estén usando una herramienta que ese programa no tenía antes. Nosotros cuando hemos visto SketchUp en Técnica Digital 1 hemos usado 3 o 4 plugins o extensiones para, por ejemplo, definir la ubicación del sol o para distintos aspectos. El V-Ray es una extensión o un plugin que se le incorpora a los distintos programas de modeladores que se utilizan en el medio. Entonces nosotros podemos incorporar el V-Ray en SketchUp, pero también lo podemos hacer, por ejemplo, en Revit o en ArchiCAD o en cualquiera de los modeladores que se utilizan en el medio. Desde ese punto de vista, la primera ventaja que tiene es que seguimos trabajando en el mismo entorno donde venimos trabajando. Nosotros vamos a trabajar con V-Ray sobre SketchUp, pero podrían trabajar con V-Ray sobre 3D Studio o podrían trabajar con V-Ray sobre Revit sin ningún problema. Entonces, si ustedes modelan en SketchUp o modelan en Revit o modelan en 3D Studio, igual van a poder trabajar con V-Ray porque el programa corre sobre cualquiera de esas aplicaciones. Entonces, la primera ventaja que tiene es que uno ya está acostumbrado a trabajar en algún modelador, sea cual sea. Esto le permite seguir trabajando sobre esa misma plataforma, no tiene que cambiar de plataforma, a la que se le incluye las herramientas propias de V-Ray, lo cual tiene la ventaja de que ya lo conoce al entorno por un lado y ya lo maneja, y por otro lado que no tiene que estar haciendo transferencia de archivos, traslado de archivos
de una aplicación a otra. La otra ventaja que tiene V-Ray es que es un programa que, a pesar de que se consigue render de muy buena calidad, no requiere máquinas particularmente potentes. Todo trabajo de render va a necesitar máquinas relativamente buenas, pero comparativamente, por ejemplo con Lumion, V-Ray necesita muy poca máquina. Fundamentalmente porque no requiere tarjeta gráfica. Ustedes saben que las computadoras tienen un cerebro, un procesador, que es el que administra todo, pero también tienen una placa gráfica que es la que se encarga de hacer toda la parte concretamente gráfica. Muchos procesadores traen incorporada la plaqueta gráfica, en esos casos se llaman que la plaqueta es onboard, que viene junto con la placa madre, y son placas de relativamente baja calidad. Si uno quiere una placa gráfica de buena calidad, tiene que comprar una placa aparte e incorporarla a la máquina. Las placas gráficas son caras. Entonces, una característica que tiene Lumion es que sí o sí necesita una buena placa gráfica. O sea, no solo necesita una placa gráfica, que no sea onboard, sino una placa gráfica dedicada, sino que además necesita una buena placa gráfica. Lo cual significa que la máquina tiene que ser una máquina potente. Porque la placa gráfica ya significa que el procesador también tiene que ser bueno, que la fuente tiene que ser grande, digamos, tiene toda una serie de derivaciones el hecho de trabajar con una buena placa gráfica. V-Ray trabaja históricamente, o en las primeras versiones, trabajaba solo con el microprocesador. En las últimas versiones han empezado a incorporar la posibilidad que uno pueda elegir si quiere trabajar con el procesador o quiere trabajar con la placa gráfica o con ambos. Pero es una opción, es optativo. El V-Ray sigue pudiendo trabajar exclusivamente con el procesador. Por supuesto que cuando mejor sea el procesador, bueno, mejor, más rápido va a trabajar V-Ray. Eso está claro, ¿sí? Ustedes saben que ahora los procesadores no traen un núcleo, sino que traen varios núcleos. 2, 3, 8 núcleos. Los núcleos son como pequeños subcerebritos que permiten que vayan haciendo tareas en simultáneo. Entonces, un núcleo está trabajando en una cosa y el otro está trabajando en otra cosa. Y eso permite que funcione mejor el sistema. Entonces, bueno, cuando uno, por ejemplo, manda a renderizar, ¿sí? Porque uno lo que vamos a hacer nosotros es empezar a poner luces, materiales, etcétera, y en algún momento nos va a decir, bueno, ahora renderice, o sea, resuma todo eso y haga y muéstrame el resultado final. Entonces ahí es cuando más se siente, digamos, la máquina que uno esté utilizando, ¿sí? Porque eso lleva mucho tiempo. Ustedes imagínense que lo que tiene que hacer la computadora es analizar cada una de las luces que ustedes han puesto, analizar las características de cada uno de esos materiales y decidir qué píxeles, las características de cada uno de los píxeles de la imagen final en función de todos esos parámetros. Entonces son procesos matemáticos complejos, son muchos procesos matemáticos. Pero V-Ray entonces tiene la ventaja esta que le digo que es una extensión que funciona en cualquier modelador. Tiene la ventaja de que no requiere máquinas muy potentes. Con una máquina normal, más o menos normal, media, se va a poder trabajar. Por supuesto que va a llevar más tiempo que si uno tiene una máquina muy potente, pero se va a poder trabajar. Y se logra resultados de muy buena calidad. La otra ventaja que tiene V-Ray, en esto no tanto comparado con los otros, pero sí en sí mismo, es que las primeras versiones eran muy complicadas de manejar. A medida que ha ido pasando el tiempo y han ido apareciendo nuevas versiones, cada vez lo han ido facilitando más. Entonces, uno tiene la opción de definir el valor de cada uno de los parámetros para lograr el objetivo que está buscando individualmente, para lo cual tiene que entender qué significa cada uno de esos parámetros, pero también tiene opciones para decirle que el programa lo haga solo. Entonces, diciéndole que el programa lo haga solo, el programa se va a encargar de configurar esos parámetros de la manera más adecuada según la calidad que uno esté buscando. Están las dos opciones, ¿sí? De cualquier manera, durante el cursado de la materia vamos a tratar en todo el momento de explicarle para qué sirve cada uno de los parámetros y cómo funciona. Porque en realidad todos los programas de render funcionan más o menos igual, ¿sí? No es que cada programa de render tiene una lógica completamente distinta al de los otros, sino que todos los programas de render funcionan con los mismos criterios y con las mismas metodologías. Entonces,
los parámetros que se pueden configurar en realidad van a ser más o menos lo mismo en todos los programas de red. Algunos permiten que uno los configure a mano, otros los configuran automáticamente, por eso son más fáciles de utilizar. No porque configuren distintos parámetros, sino porque el programa se encarga de configurarlo y no lo tenemos que configurar nosotros. Entonces, nosotros de cualquier manera durante el curso van a ver que en las explicaciones le va analizando qué parámetros se utilizan y por qué se utiliza cada parámetro, qué es cada parámetro y por qué tiene un valor u otro. Porque la idea de la electiva no es dar receta y decirle pongan esto aquí y pongan esto allá, sino la idea es que conozcan por qué están poniendo esos valores y eso le dé autonomía de después poder decidir en aquellos casos en que no es tan fácil de decir ponga esto y que lo haga todo solo, sino que se presentan situaciones donde uno tiene que tomar decisiones, sepan o puedan tomar esas decisiones sabiendo qué parámetros están tocando. Y la ventaja de conocer esta parte teórica, digamos, es que les va a permitir que ustedes puedan después proyectarse en cualquier otro renderizador que no sea V-Ray y van a poder entender qué es lo que están haciendo y qué es lo que le está pidiendo que hagan. Entonces, el criterio con el que vamos a desarrollar la materia va a ser ese. No son recetas, sino que son explicaciones del uso del comando, tratando de que sea con complejidad paulatina. Ustedes van a ver, por ejemplo, en el caso de los materiales, que es un tema relativamente complicado, que vamos a empezar usando los materiales predefinidos que trae V-Ray, que por supuesto también configurados, porque ya vienen hechos por ellos. Y después vamos a ver que avanzando el curso vamos a crear nuestros propios materiales, con lo cual ya es un poco más complicado porque nosotros vamos a tener que tomar decisiones para crear esos materiales, pero en algunos casos vamos a necesitar crear nuestros materiales, porque nosotros podemos tener ladrillos, podemos tener un listado de ladrillos entre los materiales que trae V-Ray, pero capaz que no es el ladrillo que se utiliza en nuestro medio, o capaz que necesitamos representar el ladrillo que ya está puesto en alguna obra y tenemos que recrearlo digitalmente. Entonces nos vemos obligados a utilizar un ladrillo que ya existe, no cualquiera. Entonces tenemos que saber cómo hacer un material nosotros y que quede bien. Y después vamos a ver una tercera opción, que es crear materiales totalmente virtuales. Entonces vamos a ir como distintos grados de complejidad trabajando con los materiales. De entrada vamos a poder trabajar con materiales porque vamos a usar lo que nos da V-Ray, que ya vienen bien hechos y bueno, por lo tanto van a salir bien. Pero después vamos a ir complejizándolo un poco a eso, viendo cómo crear otro tipo de materiales propios si es que en algún momento lo necesitan hacer. Bueno, me interesaba en la primera parte dejarles en claro cuál es el contenido, qué es lo que vamos a ver de la materia y un poco lo que les decía recién, la justificación de por qué usamos esos programas y dejarle en claro el criterio de cómo va a ser el dictado en cuanto a los contenidos. En cuanto al cursado en sí, nos vamos a mover fundamentalmente dentro del aula virtual, que es esta que está acá. Esto es lo que van a encontrar hoy en el aula virtual ustedes. Tiene una primera sección que es general, donde está el cronograma y la presentación de la materia, que es importante que lo lean y lo tengan siempre presente. El dictado de la materia va a ser básicamente virtual, o sea que semana a semana ustedes van a tener que ir viendo videos de clase que van a estar en un cronograma que ya lo vamos a ver, y hasta el día sábado a las 23:59 tienen que responder un cuestionario de control de visualización, que es de autocorrección. O sea que ustedes van a contestar el cuestionario y tienen que tener nota 7 como mínimo para que se considere aprobado. Pueden intentar una vez, 2 veces, 3 veces, 5 veces o 10 veces hasta que obtengan la nota 7. Las preguntas no son siempre las mismas, o sea, si ustedes entran una vez y después entran una segunda vez, algunas preguntas pueden coincidir, pero otras no, porque es al azar y van mezclándolas. Entonces, tampoco crean que va a ser, responde una vez y después cuando entro otra vez voy a tener la misma secuencia con la misma pregunta, no va a ser así. Pero el concepto es que tienen que ver los videos y después responden el cuestionario, que todos los conceptos que están en el cuestionario están tratados y dichos puntualmente en el video, o sea que no tendrían que tener problemas. Entonces ven los videos hasta el sábado, responden el cuestionario y van avanzando
en paralelo, idealmente, con el trabajo final de ustedes. La materia se aprueba con la presentación de un trabajo al final del cursado. Entonces ustedes tienen que tomar un modelo y a ese modelo tienen que ir, según los pasos que se van describiendo en el cursado, tienen que hacer el encuadre, o sea, definir las vistas sobre las que van a trabajar, bueno, aplicarle materiales, definir la iluminación, definir las calidades de los renders, etcétera, etcétera, el renderizado, etcétera, etcétera, hasta obtener las imágenes finales. ¿Sí? El trabajo final va a consistir en que ustedes tomen un modelo, definan las vistas y hagan todos estos pasos, y al final tienen que presentar 4 imágenes. 2 diurnas y 2 nocturnas, una interior y una exterior. O sea, un interior diurna, un interior nocturna, un exterior diurna, un exterior nocturna. Son los 4 casos más típicos, ¿no es cierto? Y los días martes, en este horario de 8:15 a 10, son clases presenciales de consulta no obligatorias. O sea, si ustedes quieren venir y trabajar aquí o hacer alguna consulta específica, lo trabajan, y si no quieren, no. Y después tienen el foro que está aquí y los mensajes privados, digamos, para hacer consulta en cualquier momento que quieran. Yo les voy a contestar bastante rápido, en general. o sea que si están trabajando y tienen alguna duda, no esperen hasta el martes. La pueden hacer a través del foro o a través de los mensajes. Yo siempre le insisto, aunque nunca sale muy bien, que el concepto del foro es que sea participativo. ¿Eso qué quiere decir? Que si alguno tiene alguna duda, expresa esa duda a través del foro, y cualquiera, no yo necesariamente, sino cualquiera, puede contestarle al que ha hecho la consulta. Por supuesto que yo también le voy a contestar en algún momento, pero la idea del concepto del foro es que sea participativo, o sea, no necesariamente tengo que ser yo el que le conteste, sino cualquiera que ya lo ha solucionado, sabe cómo hacerlo, le puede contestar. Una de las ventajas que tiene el foro. La otra ventaja que tiene el foro es que, si funciona adecuadamente, puede ser que alguno ya haya hecho esa consulta en el foro, y entonces ya directamente entro, veo que uno ha hecho la consulta que yo quería preguntar, entonces veo que le han contestado y lo soluciono en el momento. En el foro hagan las consultas y los aportes que les parezca que sean interesantes a nivel grupal. O sea, tengo una duda que yo percibo que no solamente la voy a tener yo, sino que hay varios que la pueden tener, la hago por el foro para que ya todos nos saquemos esa duda. Ahora bien, si es una cuestión particular, bueno, eso no tiene sentido que pongan el foro porque no es para que se entere todo el mundo, entonces lo mandan por mensaje privado. Ese es el concepto que yo trato de transmitir en cuanto a para qué tenemos 2 medios, el foro y el privado, dentro del aula virtual. Esa sería la idea. Bueno, en cuanto al cronograma y a la presentación, este es el cronograma que ya está en el aula virtual. Yo les recomendaría que lo descarguen y lo tengan a mano. Entonces aquí le va diciendo que la primera semana, que es esta, por ejemplo, Entre el 25 y el 29 de agosto tienen que ver los videos que corresponden a las clases 1 y 2, y hasta el sábado 29, no significa que no lo puedan hacer antes, pero hasta el sábado 29 a las 23:59 como último plazo, tienen que contestar el cuestionario que corresponde a las clases 1 y 2 y aprobarlo. La segunda semana, que es entre el 31 de agosto y el 5 de septiembre, tienen que ver los videos de las clases 3, responder el cuestionario hasta el sábado, no tienen que esperar el sábado a las 23:58, ¿no? Es hasta el sábado, lo pueden llenar el jueves, lo pueden llenar el viernes, lo pueden llevar el miércoles, o cuando quieran. Con respecto a los contenidos, aquí ya que está, que me acuerdo, las 3 primeras clases, o sea, las 2 primeras semanas, son de SketchUp. ¿Por qué? Porque hay una serie de herramientas que por ahí no la vemos tan en profundidad en Técnicas Digitales 1, y que es importante que en el momento que estén renderizando la sepan utilizar. Entonces hay como una serie de temas que vamos a desarrollar de SketchUp. Fundamentalmente el tema de animación, el tema de materiales en SketchUp, que es importante que lo manejen, porque cuando trabajemos en V-Ray vamos a trabajar en paralelo con los dos, con los materiales de SketchUp y con los materiales de V-Ray, que en realidad se juntan. Si yo le aplico un material a una cara, no es que se la aplico en V-Ray o se lo aplico en SketchUp. No puedo tener un material aplicado con SketchUp y otro con V-Ray. Yo le aplico un material y está aplicado a ese objeto y lo seleccione desde V-Ray o de SketchUp
el material va a ser el mismo. Y hay algunos parámetros que me va a convenir configurarlo en el cuadro de materiales de SketchUp y otros en el cuadro de materiales de V-Ray. Pero ahora lo que me interesa entonces es, las 2 primeras semanas, que son las 3 primeras clases, son de SketchUp. A partir de la tercera semana de adelante ya son todos de V-Ray específicamente. Entonces, el criterio es que van avanzando semana a semana, viendo durante la semana los videos de clase y hasta el sábado contestan. Y en paralelo la idea es que vayan avanzando sobre su modelo. Entonces en las primeras clases, por ejemplo, que van a ver cómo definir vistas en SketchUp, usando herramientas que por ahí no hemos visto en Técnicas Digitales 1, permiten más precisión en la definición de la vista. Entonces pueden ir eligiendo el modelo y definiendo las vistas sobre las que van a trabajar. Después, cuando empecemos a ver la parte de material, bueno, empiezan a aplicar material sobre ese modelo con el que están trabajando. Cuando veamos la iluminación, lo mismo, etc. El tema del render es un poco más difícil que por ahí en el modelado, en SketchUp, supongamos, de plantear etapas intermedias que se pueden ir terminando o consideradas más o menos terminadas. Cuando nosotros estamos haciendo el modelado, nosotros veíamos en Técnicas Digitales 1, bueno, dibujamos los muros, después dibujamos el techo, después dibujamos las carpinterías, aplicamos materiales, o sea, hay como etapas que van terminando. Dibujó los muros, termino de dibujar los muros, después dibujo el techo, termino de dibujar los techos. En el render esto es más engorroso, porque en realidad uno nunca termina una etapa. Uno aplica materiales y no significa que ya terminó de aplicar materiales, porque cuando empieza a poner las luces se va a dar cuenta que hay ciertos materiales que tiene que ir modificándole, o al revés, si hemos trabajado al revés. O sea, está permanentemente yendo y volviendo. Entonces no hay etapas tan definidas, pero es importante que vayan en paralelo para ir ganando tiempo, digamos, y no dejar todo para el final. Y además es la práctica que van a ir usando. Yo siempre les digo que elijan un modelo, el que ustedes quieran. El modelo a mí no me interesa cuál van a usar, porque les vuelvo a repetir que nosotros no vamos a ver modelado en esta electiva. No me interesa si el modelado lo han hecho ustedes o lo han bajado de otro lado o lo que sea, porque en realidad no vemos modelado. Lo que nos interesa en esta electiva es el trabajo posterior a ese modelado. Entonces no es importante que el modelo lo hayan hecho ustedes. Normalmente lo que les recomiendo es que no sea muy complejo. No tanto por mí, sino sobre todo por la máquina en la que van a trabajar ustedes. Si el modelo es muy complejo, bueno, pues probablemente les lleve más tiempo de procesamiento y de trabajo a ustedes, por supuesto. Entonces yo siempre les digo, bueno, piensen en un proyecto, en un modelo de una complejidad como de una vivienda unifamiliar de 100 y pico metros cuadrados, 150, 200 metros cuadrados, ¿no es cierto? Que es un proyecto medio. De ahí tomarán alguna vista interior, etcétera, etcétera, que en realidad una vez que uno toma una vista interior ya no interesa cuán grande es el proyecto porque está dentro de un ambiente, así que eso no interesa, pero sí por la vista exterior y por el procesamiento. Cuando más complejo sea el proyecto, más caras voy a tener y más tiempo le va a llevar de procesamiento al programa. Entonces, es importante que tengan en claro el cronograma, esto lo tengan a mano para ir viendo qué videos tienen que ver cada semana, que llenen el cuestionario, que acuérdense que no es cuestión de llenarlo, sino de aprobarlo. Le insisto en esto porque por ahí me ha pasado que me dice, si yo lo he llenado, que yo me fijo y tiene menos de 7, el sistema si tiene menos de 7 no lo va a tomar como aprobado. ¿Y cómo funciona el aula? Fíjense que aquí me aparece el cuestionario de la clase 1 y 2, pero fíjense que me dice que no lo pueden responder porque primero tienen que tener como completadas las actividades de visualización de los videos. Cuando ustedes piquen acá, en realidad lo que van a hacer para ver los videos de la clase 1, van a entrar a YouTube. Los videos están en YouTube. Y lo que van a tener en YouTube es la ejecución del primer video, pero en realidad es una lista de reproducción que tiene varios videos. Entonces tienen que ver todos los videos que corresponden a la clase 1 y después todos los que corresponden a la clase 2. La idea de separar los videos es que en lugar de un solo video largo sean videos cortos con temas específicos. De esa manera, la primera vez que los vean tendrán que ver todos los videos para ver la clase completa, porque la clase completa son todos los videos. Pero después, si tienen alguna duda sobre algún tema específico, no tienen que ver todos los videos, sino que se van directamente al video de la duda que tengan. Por eso están separados en videos cortos. Entonces, una vez que lo han terminado de ver, ustedes tienen que marcar este cuadradito para indicarle que ya lo han visto. Entonces, fíjense que desaparece de acá
y cuando piquen en el segundo, recién van a tener acceso y van a poder contestar el cuestionario. Y cuando tengan que responder el cuestionario de la clase 3, no les va a permitir que lo contesten si no tienen aprobado, no contestado, sino aprobado el de la clase 1 y 2. Entonces, tienen que tenerlo aprobado al cuestionario para que puedan seguir avanzando. Ahora está habilitado lo que necesitan para esta semana, que es los videos de la clase 1 y 2, el cuestionario de control de la clase 1 y 2, y después aquí hay un enlace a un archivo zip donde están todos los elementos que se utilizan durante el dictado de la clase. O sea, durante el dictado de la clase yo por ahí utilizo archivos de textura, o utilizo, hay un PowerPoint donde va mostrando, hay luces, etcétera, etcétera. Entonces, todos los elementos que se utilizan para el dictado de la clase los pueden descargar descargando los archivitos que van a aparecer aquí. Y después al final hay uno que dice enlaces de interés, donde hay enlaces que tienen que ver con el tema que se ha tratado. Por ejemplo, cuando veamos materiales, hay enlaces a sitios de internet donde pueden descargar texturas y qué sé yo para hacer materiales o ese tipo de cosas. Y yo voy activando semana a semana lo que corresponde al contenido de esa semana. Entonces arriba tenemos el cronograma, que es importante que lo vean, y tenemos esta hojita que es la presentación de la materia, donde hay una introducción, está el programa, el régimen de aprobación y ese tipo de cosas, que también es importante que lo lean y lo tengan en claro. Y les vuelvo a reiterar que el cursado es virtual, o sea, ustedes van a ir viendo los videos en su casa. Los martes tienen la opción de venir acá A consultas presenciales, y durante cualquier momento a través del foro o de los mensajes pueden hacer consultas.